Bueno, señores, de inmediato entramos en nuestro primer contenido de la propuesta de hoy del Super Meridiano, y para ello contamos aquí con la presencia del doctor Anderson Batista. Bienvenido, Anderson, aquí al programa El Super Meridiano. Encantadísimo de poder estar aquí con usted en esta tarde con dos eminencias, trayectoria increíble de la República Dominicana. Yo estoy medio quillado, tú sabes. ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Y por Tengo que qué? soportar ese viejo con esa música que me trae todos Tú los viste días. ahorita, tú viste, porque Sí. una cosa, Pero una música espectacular, tiene que reconocerlo. Sí, pero me causó también no, movimiento. imagínate. No sé si acostumbrarme o mandarme, pero algo tengo que hacer. Bueno, miren, tenemos hoy en agenda tratar un tema muy interesante, y es el trauma que sufren los niños en la infancia. ¿En qué medida esto le afecta, le marca en su conducta, ya en el desarrollo ya como individuo? Mira, Domingo y Mambruz, es bueno que nosotros sepamos lo siguiente. El tema del trauma ha ido evolucionando a través de los tiempos, de la historia, porque es importante saber que para darse el trauma, muchas personas dicen, porque tú estás traumatizado, y tienen este concepto como tan generalizado porque no entienden la capacidad y no saben hasta dónde se va llevando este concepto de trauma. Pero para darse el trauma hay tres elementos fundamentales que debemos de saber a la hora de nosotros poder decir con criterio que ha pasado un trauma. Primero, tiene que darse un evento estresante. Por ejemplo, muchos sabemos que nos pueden asaltar en la calle, hay un terremoto, un sismo, huracanes. Un hecho de violencia muy contundente. Violencia contundente que nos estresa a nosotros. Primer elemento importante, debe de pasar a la persona un evento estresante. Cuando sucede ese evento estresante, ¿se queda ahí? No se queda ahí. Evoluciona el segundo elemento. ¿Y qué es el segundo elemento? Cuando ese estrés depende de la intensidad que está sucediendo con la persona pierde la capacidad de buscarle una solución en ese momento. Yo no tengo respuesta para lo que me está sucediendo. Entonces, esto es muy importante con estos dos elementos saberlo, porque primero tiene que haber un evento estresante y luego que la persona pierda totalmente la capacidad. ¿Los traumas se quedan de forma permanente en el individuo o con el tiempo se superan? Se van superando, claro, obviamente se van superando con un abordaje terapéutico, y es importante saber, Mambruz y Domingo, que hay puertas que nosotros, si no sabemos cerrar, no podemos abrir, porque muchas personas hablan de su niñez, hay muchas agresiones sexuales y eso causa trauma, y en los barrios, en las familias, hay mucho de este tema, y también la violencia, y que acusan a los niños porque tú te lo buscaste, porque tú te lo mereciste. Entonces es importante poder manejar esto con mucha cautela, porque si usted está hablando de un trauma que le ha ocasionado dificultad a esa persona, bueno, pues entonces vamos a abrir esa puerta y no la vamos a poder cerrar. El otro elemento para darse un trauma es que ante ese estrés la persona encuentra un modo de supervivencia. Oigan bien, la persona encuentra un modo de supervivencia. Te asaltaron y la persona encuentra como una respuesta ante esa situación, y que la vive o la pasa, digamos que bien o mal, pero sucede que cuando se ve muy continuo puede afectar el desarrollo. Doctor, como profesional de la psicología, ¿cuáles son los tipos de trauma que normalmente tratan ustedes con relación a la niñez? Mira, hay diferentes tipos de trauma. Estamos hablando hay trauma en la niñez, por ejemplo, cuando una niña o un niño es agredido sexualmente. Pero ese es comúnmente que se habla, pero también en la violencia intrafamiliar, cuando papá o mamá maltrata físicamente, cuando lo agrede emocionalmente, cuando es negligente. Por ejemplo, un padre que ese niño se comporte de una manera inadecuada, y porque se comportó así, ya yo no le voy a dar merienda porque tú no te lo mereces. Eso es increíblemente negligente para muchos padres, y que no saben y que tienden a corregir de una manera errónea. Doctor, y después de adulto, ¿cómo nos podemos dar cuenta si tuvimos algún trauma durante nuestra niñez? Por ejemplo, Mambrú, mira qué es lo que pasa con este tema del trauma. Esto es muy complejo, pero mira qué pasa con esto. Que de adulto yo tengo que tener la capacidad mínima
por lo menos, de que esta situación que me está llevando a mí mucho sufrimiento y muchos años, yo ir a terapia. Pero ¿qué pasa? Cuando yo sé que tengo un trauma, por ejemplo, me asaltaron, vamos a continuar con ese ejemplo, me asaltaron, pero ya yo no me quiero montar en ningún lado en un transporte público, ya yo no quiero saber de la calle, ya me da pánico, me da pavor, ya tú sabes como adulto que hay un trauma que está trabajando y tú tienes que ir a terapia. Doctor, ¿una separación matrimonial puede causarle trauma a los hijos? Totalmente, si no se sabe manejar. Excelentísima pregunta, Domingo, porque muchos creen que me divorcié y me divorcié de los hijos. Y eso no es así. Yo me divorcié de mi pareja. Lo que pasa de ahí en adelante ya es cuestión de papá y mamá. Yo tengo que tener mi rol como papá o mamá siempre, aunque esa mujer no se lo merezca, aunque ese hombre no se lo merezca, aunque sea un desgraciado, y perdónenme la palabra, pero hay que decirlo. Aunque se lo merezca, yo tengo que apartar eso de mis hijos porque le puede generar un trauma a mis hijos en esto. Doctor, traumas infantiles que surgen gracias a los padres. ¿Podríamos mencionar cuáles? Bueno, estamos viviendo mucha violencia intrafamiliar, que muchas veces ese padre que llega borracho, por decir algo, y maltrata a los hijos porque le pasó una situación en la calle y viene y se descarga con los hijos. Lo curioso de esto es que papá o mamá, quienes son los que deberían de cuidarme y protegerme, son los que me maltratan. Entonces esto es muy importante nosotros saberlo porque se supone que si papá es el que me está cuidando y mamá la que me protege también, yo debo de tener mínimamente un cuidado y una protección. ¿Qué metodología se usa para los niños afectados de traumas puedan lograr una superación? Debemos de evaluarlo. En la terapia se utiliza mucho la terapia de juego, porque a través del juego es que los niños van a poder, digamos que descubrir, van a poder decir, van a poder desnudar todo su mundo interior a través del juego. Y esa es una técnica que se utiliza mucho, ya en los adolescentes también está en la terapia cognitivo-conductual, que se utiliza mucho y también en los adultos. Pero en la infancia es un tema un poco complejo porque los niños al estar en desarrollo van a estar, digamos que diciendo cosas inconclusas, confusas. Yo no estoy diciendo lo que de verdad debo decir por ese miedo que tengo. Doctor, los peores traumas para un niño y qué tan difícil de superarlo a través del tiempo. Digamos que el trauma es aquellas cosas que, como lo dijimos en un principio, me genere una tensión tan fuerte que yo no tenga la capacidad para afrontar esto. Y lo que sucede de esto es que los niños cuando suceden y le pasa una situación traumática en la infancia, en la familia o donde quiera que estén ellos, los niños no tienen la respuesta, no tienen la capacidad porque se están desarrollando. Entonces ese niño comienza a disociar como un elemento estratégico, como un mecanismo de defensa. Yo disocio, por ejemplo, que se diga, no, yo no lo recuerdo, yo no sé qué pasa, pero hubo una agresión, tanto física, verbal, agresual, sexual. Antes de finalizar, doctor, recomendaciones para nuestros televidentes, cómo ayudar a nuestros niños, sí. Si identificamos que están pasando por algún trauma, ¿cómo podemos ayudarlos? Sí, es importante que todos los padres sepan que cuando hay una situación traumática, los niños lo van a reflejar con su conducta, pero es bueno también que papá y mamá dediquen tiempo al juego, ¿verdad? A ese tiempo de calidad que yo tengo con ellos para que a través del juego los niños me puedan ir diciendo mi interiorización. Aunque el tema ha sido centrado en los niños, en los infantes, pero los adultos también viven trauma. Totalmente, porque lo que sucede en la infancia se refleja en la adultez. Y un adolescente que tiene un trauma y no lo resuelve va a pasar a la vida adulta con eso y lo arrastra. Porque los adolescentes revisitan muchas veces la infancia. Entonces, cuando no se resuelve esto, vamos a tener adultos que vamos a estar en la calle y vamos a estar ahí con traumas. Doctor, y no vamos a saber. Y hay hombres que se han frustrado porque la mujer lo ha botado. Venga acá, doctor, hablando. Y bueno, eso provoca trauma en los hombres. Ven acá, eso provoca trauma en los hombres. Yo creo que pues yo estoy loco porque me voten. Yo creo que eso es un trauma. Yo creo que eso es un trauma que
es aprendido culturalmente, pero yo entiendo que se puede resolver. Y sí, hay situaciones de conflicto amoroso que si ese hombre o esa mujer también no lo puede resolver, pues entonces va a tener dificultades. Y vamos a ver dificultades también en las relaciones sexuales y todo un mundo que se va por ahí por ese trauma que tú has tenido. Bueno, agradecemos infinitamente la presencia de Archelson Batista aquí con nosotros, el doctor, tratándonos este tema de tanto interés. Señores, les invitamos a mantener la sintonía con el Super Meridiano.